Arbitrariedad, realidad, inmutabilidad, mutabilidad. Vimos el plano justamente sintagmático asociativo, lengua, habla y lenguaje, significado significante, lo que eso corresponde y las críticas que se le hicieron desde el punto de vista de la lingüística en adelante, de Humboldt, Jemslev, Jacobson. Bien, más venís. Ahora vamos a ver el signo considerado en su totalidad. Y vamos a ver el tema del valor. Bien. Siguiendo las ideas subsorianas, nuestro pensamiento es una masa amorfa e indistinta, y la sustancia fónica también. La lengua será la serie de subdivisiones marcadas a la vez sobre el plano indefinido de las ideas confusas y sobre el plano indeterminado de los sonidos. La lingüística trabaja, pues, en el terreno limítrofe, donde los elementos de los dos órdenes se combinan. Esta combinación produce una forma, no una sustancia. Es decir, que combinamos justamente esta idea que dice acá. La sustancia fónica, los sonidos, los vamos combinando. Más abajo. Se comprende mejor, después de esta cita, que es arbitrario el lazo entre la idea y el sonido, pero que no podemos definir un término simplemente diciendo que es la unión de cierto concepto con cierto sonido, porque sería aislarlo del sistema del que forma parte, y lo que debemos hacer, ante todo, es tener en cuenta el sistema. Aquí es donde aparece la noción de valor. ¿Sí? El signo lingüístico tiene un valor. Y ahí viene. Saussure habla del valor en dos aspectos. El primero, en su aspecto conceptual. Y después en su aspecto material. ¿Sí? O sea que cuando hablamos de valor, en su aspecto conceptual y en su aspecto material. Vamos a ver cómo define valor. El valor, tomado en su aspecto conceptual, es un elemento de significado. Significa. Por una parte, podemos considerar el concepto, es decir, el significado como la parte solidaria de la imagen auditiva, dentro del signo. Pero por otra parte, el mismo signo total se contrapone y es solidario con los otros signos de la lengua. Es decir, ¿qué es esta idea del valor? Por ejemplo, cuando decíamos él, tiene su valor en contraposición ¿con qué? Con la, con los. ¿Se entiende? Eso es el signo lingüístico en el sentido del concepto. El artículo el, que es un concepto, se contrapone al los, que es plural, a las, que es plural femenino, o a la, que es singular femenino. ¿Se entiende? Por eso, vuelvo a repetir esto. Por una parte, podemos considerar el concepto, es decir, el significado como la parte solidaria de la imagen auditiva dentro del signo. Pero por otra parte, el mismo signo, él digo como este, ¿no? Se contrapone y es solidario con los otros signos de la lengua. ¿Ven? Significado significante, significado significante, significado significante. Entonces acá Saussure, ¿qué dice? La lengua es un sistema donde todos los términos son solidarios y donde el valor de cada uno no resulta más que de la presencia simultánea de los otros. Para que exista él y contraponerlo a la, necesito que la exista, ¿se entiende? Ahí está esta idea, donde el valor de cada uno, él, la, los, etc., no resulta más que de la presencia simultánea de los otros. Y ahí cada uno adquiere su valor. Los signos forman parte de un sistema y poseen valor. La característica de los valores es ser lo que no son los otros. Y ahí hay otro ejemplo, los plurales. Perro, perros. O sea, por eso significado, significante, significado, significante. Perro no es igual a perros. O sea que ahí está, singular, plural, son dos ejemplos de valores en el sentido del concepto.
¿Sí? Más abajo. Perdón, abajo. Eso es en el sentido conceptual. ¿Qué pasa en el sentido material? El valor lingüístico tomado en su aspecto material también debe considerarse como contrapuesto a los otros términos de la lengua. Lo que importa no es el sonido en sí mismo, sino las diferencias fónicas que permiten distinguir unos términos de otros. O sea que en el sentido material, ahora, no en el conceptual, ¿qué distinguimos? Los sonidos. ¿Sí? Así lo define Saussure. Los fonemas, los sonidos, son entidades opositivas, relativas y negativas. Esto nos demuestra que Saussure considera que en la lengua solo hay diferencias, sin términos positivos. Entonces ahí Saussure dice, un sistema lingüístico es una serie de diferencias de sonidos combinados con una serie de diferencias de ideas. Pero este enfrentamiento de cierto número de signos acústicos con otros tantos cortes hechos en la masa del pensamiento engendra un sistema de valores. Y este sistema es lo que constituye el lazo efectivo entre los elementos fónicos y psíquicos en el interior de cada signo. Aunque los dos, el significante y el significado, tomado cada uno aparte, sean puramente negativos y diferenciales, su combinación es un hecho positivo. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo digo paso? Puedo decir paso, puedo decir peso, piso, pozo, puso. Ahí contrapuse, cada uno tiene un ¿qué? Un valor. Pero lo contrapuse en el concepto o en el sentido material. En el sonido. ¿Sí? En el sonido. Paso, cambio la primera vocal por E y digo peso. Entonces, ¿qué hice ahí? Una oposición en valores en el sentido material, porque se está refiriendo a eso, al sonido. ¿Sí? Fíjense, Saussure aclara después que los signos no son diferentes, sino distintos. Es decir, son opuestos. Es por la fuerza de la mutua oposición de los signos, por lo que cada signo adquiere su valor. Y los signos pueden ser definidos solo por su valor. Y ahí fíjense el ejemplo. Yo tengo 3 fonemas. B, M, P. Cada uno tiene su valor en el sentido material. ¿Cuál es el sentido material? Labial, nasal, sonoro. Esto lo vamos a ver en fonología. Labial. Los 3, son labiales. ¿Por qué labiales? Porque se pronuncian con la unión de los labios. B, M, P. No los puedo pronunciar si no tengo los labios. Nasal, que quiere decir por dónde sale el aire. Cuando yo digo B, el aire sale por la boca. O sea que no es nasal. Cuando digo ¿por dónde sale el aire? Por la nariz. O sea que sí. Y P se produce lo que se llama una oclusión. Agarro el aire y pronuncio. Sale. O sea que no es nasal tampoco. ¿Lo ven? Y sonoro tiene que ver con que vibren o no las cuerdas vocales. B, vibró. P, sí. Más sonoro. Más sonoro. P, no vibra. Menos sonoro. ¿Sí? Me tocaba. Sí. Bien. Después lo del café quedó traumatizado. Sigamos. Como hemos observado, todo el mecanismo del lenguaje de Saussure se basa en oposiciones. Y la lengua es un sistema de signos en que todo está relacionado. Unos elementos dependen de los otros, no son nada si se les toma aislados, son lo que son únicamente por su oposición con los demás. Por lo tanto, cada elemento tiene un valor relativo en cuanto depende del valor de los demás. ¿Sí? O sea, existe en la lengua porque existe otro opuesto a él. Siendo la lengua como es, de cualquier lado que se la mire, no se encontrará cosa más simple.
en todas partes y siempre este mismo equilibrio complejo de términos que se condicionan recíprocamente. Dicho de otro modo, la lengua es una forma y no una sustancia, como resalta esta idea, ¿no? Más abajo. Saussure es considerado el fundador de la ciencia moderna del lenguaje, porque es él, fíjense que interesante la idea de valor que hay ahí. Él, está así pues. Ahí hay una idea de valor, en el sentido material o en el sentido conceptual. Conceptual. Porque es él el primero que reclama un estudio estructural del lenguaje, es decir, una disciplina científica, teniendo en cuenta las relaciones entre sus elementos y prescindiendo de aquellas propiedades que no son relevantes para las relaciones. Bien. Por último, el último concepto, inmotivado y relativamente motivado. Bien. A lo que es radicalmente arbitrario es el signo. Saussure llama inmotivado. Pero no todos los signos son inmotivados. Hay otros que son relativamente, ahí sería motivado. Ahí va motivado. Cámbialo. Ahí está, bórralo con liqui. Sigo. Cita Saussure. Así, 20 es inmotivado, pero 19 no lo es en el mismo grado, porque evoca los términos de que se compone y otros que le están asociados. Por ejemplo, 10, 9, 29, 10, 8, 10.000, etc. Tomados separadamente, 10 y 9 están en las mismas condiciones que 20. Pero 19 presenta un caso de motivación relativa. Lo mismo sucede con el peral, que evoca la palabra simple pera y cuyos sufijos la hace pensar en rosal. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el sufijo? Al. Hay en peral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una palabra está compuesta por varios elementos, no todas. Por ejemplo, inútilmente, o inútil, vamos a ponerlo así, inútil, está compuesto ¿por qué? Por in más útil. Esto es morfología. In es un prefijo ¿de qué? De negación. Útil es la base. O sea que este elemento es inmotivado o motivado. Motivado. ¿Sí? Tiene dos elementos. Lo relativamente motivado lleva implícito el análisis del término dado. En consecuencia, una relación sintagmática y también la evocación de uno o varios términos. En consecuencia, una relación asociativa. Saussure dice: todo sistema de la lengua descansa en el principio irracional de lo arbitrario, del signo, que aplicado sin restricción. El profe Molina. Vuelvo a leer. Todo sistema de la lengua descansa en el principio irracional de lo arbitrario, del signo, que implicado, sin restricción, llevaría a la complicación suprema. Pero el espíritu consigue introducir un principio de orden, ¿sí?, y de regularidad en ciertas partes de la masa de signos. Y este es el papel de lo relativamente motivado, el orden. Claro. ¿Sí? Utilín, con los signos relativamente motivados se conecta la etimología popular y la semántica popular, ya que no se puede negar la existencia de dichos signos. Algunas veces la motivación suele perderse y los signos se convierten en arbitrarios. Por ejemplo, a los habitantes de San Luis, en Argentina, se los llama puntanos y no luiseños. O sea, no los hemos asociado, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si decimos santiagueño, ¿por qué ese adjetivo gentilicio no lo asociamos con los otros adjetivos? Santafesino, santiagueño, porteño, paseño.
puntanos, profe? ¿Por qué les dicen puntanos? No sé por qué es puntano. Habría que buscar el origen etimológico de puntano. Tiene una explicación. Por la punta de No sé si tiene que ver sierra. con alguna punta particular de la provincia o algo de eso. La sierra. Vamos a averiguar. Yo salía en un número. Otras veces no hay pérdida de motivación, sino transformación del significado y del significante. Por ejemplo, el verbo alcanzar antes significaba pisar los talones, porque se refería a calcis. ¿Sí? La lengua, en cierta medida, intenta restaurar la motivación, tendencia a interpretar el signo, aunque sea modificándolo. ¿Sí? Y ahí tienen un resumen. ¿Sí? La lengua es un sistema de valores representados por signos lingüísticos. Lo que permite el recorte es el sistema. Unidad de análisis, que ¿cuál es? El signo lingüístico. Es el objeto de estudio de la lingüística. Es la naturaleza del valor, relaciones opositivas. Y son las direcciones de las relaciones opositivas, sintagmáticas y paradigmáticas. ¿Sí? Bien. Ahora viene una actividad Por los venados. que algunos